Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos literalmente. Si has estado siguiendo el mundo del espectáculo turco, o incluso si te has cruzado con alguna noticia en redes sociales, seguramente has escuchado los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó corazones en Senkalkam, y que a pesar de que su relación en pantalla terminó, la chispa que generaron trascendió a la vida real, al menos por un tiempo. Hoy vamos a desentrañar lo que Hande Erçel ha estado revelando sobre Kerem Bürsin. ¿Qué siente ella ahora? ¿Hay alguna reconciliación en puerta? ¿O son simplemente grandes amigos que se guardan un cariño especial? Prepárense porque vamos a poner toda la carne en el asador. Y antes de que nos sumerjamos en los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí. Y es que, seamos honestos, Hande y Kerem se convirtieron en un fenómeno. Su química en el amor está en el aire, era tan palpable, tan real, que era imposible no enamorarse de Eda y Serkan. Las miradas que se dedicaban, los diálogos llenos de tensión y ternura, todo contribuía a crear una ilusión tan poderosa que los espectadores jurarían que estaban presenciando un amor verdadero florecer en tiempo real. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Las redes sociales explotaron con fotos de ellos juntos, viajando, disfrutando de la vida. Eran la pareja perfecta, o al menos eso parecía. Sus seguidores se convirtieron en testigos de su romance, compartiendo cada instante de felicidad, cada viaje exótico, cada cena romántica como si fuera propio. La imagen de Hande y Kerem era sinónimo de amor moderno, de conexión genuina, de la vida de cuento de hadas que tantos anhelan. Pero como muchas historias de amor de celebridades, la suya tuvo sus altibajos, y finalmente anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, quienes no podían concebir que la magia en pantalla no se tradujera en una relación duradera. Sin embargo, los fans nunca dejaron de especular, de desear que volvieran. La esperanza de una reconciliación se mantenía viva, alimentada por la intensidad de su conexión previa y el anhelo de ver a sus personajes favoritos juntos de nuevo. Y es precisamente esta persistente curiosidad la que hace que cada palabra de Hande sobre Kerem sea noticia, cada comentario, cada gesto, se analice minuciosamente en busca de indicios. Recientemente, a través de entrevistas y algunas apariciones públicas, Hande ha estado compartiendo pinceladas sobre su relación actual con Kerem, y créanme, hay mucho que analizar. Lejos de evitar el tema o mostrarse hermética, Hande ha optado por la transparencia, ofreciendo a sus seguidores una visión más adulta y serena de su vínculo con el actor. Según lo que ha trascendido y las declaraciones de Hande, parece que la relación entre ella y Kerem ha evolucionado de una manera muy madura y adulta. No se trata de resentimiento ni de silencios incómodos, sino más bien de un respeto mutuo y un cariño que parece haber perdurado, transformado pero no extinguido. En una de sus declaraciones más recientes, Hande fue interrogada sobre si seguía en contacto con Kerem, una pregunta que resonaba en las mentes de miles de fans, y su respuesta fue bastante clara, directa y sobre todo tranquilizadora: sí, claro. Somos buenos amigos y nos apoyamos mutuamente. Nos deseamos lo mejor el uno al otro y eso es lo más importante. Esta afirmación, aunque puede sonar un poco genérica a primera vista, encierra un mensaje muy profundo y significativo. Primero, confirma lo que muchos esperaban: la comunicación no se ha roto. En un mundo donde las rupturas, especialmente las mediáticas, a menudo terminan en silencio sepulcral y desconfianza mutua, el hecho de que sigan hablando y se apoyen es un testimonio de la calidad de la relación que alguna vez tuvieron y del respeto que conservan. Esto ya es un gran paso para muchas exparejas, especialmente cuando la relación fue tan pública y mediática, donde cada movimiento es escrutado y cada palabra puede ser malinterpretada. Segundo, el uso de la palabra amigos sugiere que los roles han cambiado, sí, pero el vínculo no se ha roto por completo. Es ese tipo de amistad que nace de haber compartido momentos intensos y significativos, donde hay una base de comprensión y aprecio que va más allá de lo romántico. Es la amistad que surge de haber navegado juntos por las aguas turbulentas de la fama, de haber compartido sueños y aspiraciones, de haber sido pilares de apoyo en momentos de presión. No es una amistad superficial, sino una que se ha forjado en el crisol de experiencias compartidas. Hande también ha sido muy enfática en destacar que, a pesar de la ruptura sentimental, su admiración por Kerem como profesional y como persona sigue intacta.
Ha elogiado su talento actoral, su dedicación, su pasión por su oficio y sobre todo, la persona increíble que es. Ha resaltado su carisma, su ética de trabajo y su capacidad para conectar con la audiencia. Esto es algo que muchos fans valoran enormemente porque demuestra que la relación no terminó en malos términos, sino con una comprensión de que quizás, como pareja no funcionaban en ese momento particular de sus vidas, pero como individuos, se respetan profundamente y se aprecian por quienes son. Esta perspectiva es crucial para entender la salud de su conexión actual. ¿Y qué significa esto para el futuro? Bueno, aquí es donde la especulación se pone realmente interesante y la imaginación de los fans entra en acción. Algunos seguidores, siempre ávidos de un final feliz para sus parejas favoritas, interpretan estas palabras como una señal de que quizás, las puertas para una reconciliación no están completamente cerradas. Ven en esta amistad sólida y en el cariño mutuo una base sobre la cual se podría reconstruir una relación romántica en el futuro. Otros, sin embargo, ven en estas declaraciones la confirmación de una amistad sólida y una transición exitosa de una relación romántica a una fraternal, un hito de madurez emocional que les permite seguir adelante en sus vidas sin rencores. Personalmente creo que hay una belleza innegable en esta madurez. En un mundo donde las rupturas suelen ser caóticas, llenas de dramas, acusaciones y campañas de desprestigio, que Ande y Kerem logren mantener una conexión positiva y respetuosa habla maravillas de ellos como personas. Demuestra que priorizan el bienestar emocional y el respeto mutuo por encima de cualquier otra cosa, incluso de la presión de la opinión pública o de la nostalgia por lo que fue. Además, es importante recordar el contexto en el que se mueven. Ambos son figuras públicas muy activas y exitosas en sus carreras. Ande ha seguido trabajando en proyectos importantes, tanto en Turquía como internacionalmente, cosechando éxitos y consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación. Kerem también ha estado involucrado en diversas producciones, demostrando su versatilidad y su compromiso con su arte. Mantener una buena relación entre exparejas que comparten el mismo círculo profesional y social puede ser un desafío monumental, y su aparente éxito en hacerlo, sin drama ni conflicto público, es digno de aplauso. La industria del entretenimiento puede ser implacable, y ver a dos profesionales manejando una situación personal tan delicada con tanta gracia es inspirador. Ande ha dejado claro en varias ocasiones que valora mucho las relaciones humanas y que busca siempre la armonía, tanto en su vida personal como profesional. Sus comentarios sobre Kerem parecen ser un reflejo directo de esa filosofía. No busca generar polémica ni alimentar rumores innecesarios, sino expresar la realidad de su conexión actual, que es de respeto, cariño y amistad genuina. Su transparencia, sin caer en el sensacionalismo, es un refrescante cambio de ritmo. También hemos sido testigos en redes sociales de pequeños gestos que, para los ojos de los fans más dedicados, son verdaderas señales de un vínculo especial. En ocasiones, ambos se han dado me gusta a publicaciones del otro, han comentado alguna historia o han aparecido en las fotos de eventos sociales a los que han asistido por separado pero que comparten amigos en común. Estos pequeños gestos, aunque insignificantes para muchos, son interpretados por los fans como pequeños guiños, como recordatorios de que aún hay una conexión especial, una complicidad que trasciende la pantalla. ¿Es esto suficiente para pensar en un regreso romántico? Quizás no todavía, y Ande no ha dado indicios de ello, pero definitivamente muestra que no se han borrado de la vida del otro y que existe un cariño residual que se manifiesta de formas sutiles. Y eso, en sí mismo, es bastante especial. La forma en que Ande habla de Kerem es genuina, sin forzar, y con una calidez que se percibe fácilmente en sus entrevistas y declaraciones. No hay rastro de amargura, de resentimiento o de incomodidad, sino de gratitud por lo vivido y de aprecio por la persona que Kerem es. Ahora, ¿qué siente Kerem Bürsin al respecto? Aunque este vídeo se centra en lo que Ande revela, es inevitable preguntarse por la perspectiva de Kerem. Su visión sobre la relación actual con Ande es igualmente importante para tener un panorama completo. Por lo que se ha podido observar en sus contadas declaraciones y apariciones públicas, Kerem también mantiene una postura muy similar a la de Ande. Ha expresado en diversas ocasiones admiración por Ande como colega y como amiga, y ha sido consistentemente respetuoso de su privacidad y de la evolución de su relación. Ambos parecen haber decidido, de manera tácita o explícita, protegerse mutuamente de la presión mediática y de las constantes especulaciones, optando por mantener su relación personal en un plano más privado, sin cerrarse por completo al mundo, pero sin abrir la puerta a invasiones innecesarias.
En resumen, lo que Ande Ercel ha revelado sobre Kerem Bürsin nos pinta un panorama de una relación postromántica muy saludable, madura y respetuosa. No hay resentimiento, no hay heridas abiertas, sino un profundo respeto, admiración mutua y una amistad que ha perdurado y se ha fortalecido con el tiempo. Si bien la relación sentimental terminó, el cariño, el apoyo y la buena vibra siguen presentes, manifestándose en una comunicación fluida y en un deseo genuino de bienestar para el otro. Ande ha sido muy clara al expresar que son buenos amigos y que se desean lo mejor, y estas palabras, dichas con sinceridad y sin artificios, transmiten una sensación de paz y de madurez en su conexión. No podemos afirmar categóricamente si habrá un regreso romántico en el futuro, ya que ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas individuales, pero lo que sí es innegable es que existe un vínculo especial que trasciende la pantalla y la etapa romántica de su relación. Y llegamos al final de nuestro recorrido por las revelaciones de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Hemos podido ver que a pesar de los rumores y las especulaciones que a menudo rodean a las celebridades, la relación entre Ande y Kerem ha evolucionado de una manera ejemplar hacia una amistad sincera y respetuosa. Ande ha sido muy transparente al expresar su cariño y admiración por Kerem, dejando claro que son buenos amigos que se apoyan mutuamente y se desean lo mejor. Esto nos demuestra que incluso después de una relación pública y apasionada que cautivó a millones, es posible mantener un vínculo positivo y maduro, basado en el respeto y el aprecio mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más interesante y actual del mundo del espectáculo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su amistad es un buen presagio para el futuro, un puente que podría reconectar sus caminos románticamente? ¿O simplemente es una muestra de madurez y de la evolución natural de las relaciones humanas? Déjenos sus comentarios abajo, queremos leerlos, debatir con ustedes y escuchar sus perspectivas. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, especialmente aquellos que son fans incondicionales de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y el mejor contenido del mundo del espectáculo. Un abrazo fuerte para todos.